Página 45. Muerte e inmortalidad, por Joseph Pieper, 1968. Capítulo 3. 3.1. ¿Qué sucede con la muerte de una persona? Después de estas consideraciones preliminares, ocupados en hacer inventario de lo que existe en el lenguaje, es hora de que formulemos una primera idea, siquiera sea sumaria, de lo que puede ser contestación a la pregunta inicial que decía, ¿qué sucede con la muerte de una persona? Ahora ya no se trata de investigar las palabras, sino de una descripción que vaya al fondo de lo que en verdad sucede. Sin embargo, me parece importante dejar por lo pronto de ahondar en el tema y empezar preguntando sobre lo que normalmente se dice entre los hombres. Esta es exactamente la forma en que procede el platónico Sócrates en su celda de muerte, en la víspera de ser ejecutado, cuando se pone a tratar el problema de la inmortalidad. Primero se asegura, recabando la aquiescencia de los colegas presentes, de que todo el mundo quiere decir algo concreto cuando pronuncia las palabras muerte o morir. ¿Y qué es ello? No otra cosa que la separación del alma y del cuerpo. Evidentemente que con esto no se pretende decir algo nuevo u original, sino algo que no admite discusión y que nadie pone en duda seriamente. En esto no se ha cambiado lo más mínimo, según yo creo, hasta el día de hoy. Incluso para un hombre de nuestro tiempo, que tuviera reservas en admitir que el alma sea algo separable en cuanto tal, saltaría rápidamente, como lo primero de todo, aquel viejo principio de Sócrates, si ese hombre se pone a pensar sobre el fenómeno de la muerte. El principio vital abandona en ese momento al cuerpo que hasta entonces había vivificado. Y si se quiere decir, porque se encuentre más lleno de sentido, que el cuerpo es el que abandona al alma y que se sustrae a ella, el hecho de la separación sigue siendo lo decisivo. También en el pensamiento teológico cristiano se repite esa idea una y otra vez, como algo que no necesita demostración ulterior. La ratio mortis, el sentido de la muerte, leemos, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino que el cuerpo se separa del alma, animama corpore separari. Esta forma de hablar parece desde luego algo extraña, si se abren las sagradas escrituras, y tome el polvo a la tierra como era y el hálito vital vuelva a Dios, que lo dio. Pero, como Karl Rahner ha dicho, se ha venido usando desde los primeros siglos hasta las declaraciones pertenecientes a nuestra época. Por esto ha de ser considerada como una descripción clásica de la muerte, desde el punto de vista teológico. Sin embargo, el mismo Rahner se apresura a acotar esta comprobación histórica con una importante observación: en esta forma de designar lo que es la muerte se trata de una pura descripción, que no tiene nada que ver con la esencia propiamente dicha de la muerte y, además, la descripción misma es algo insuficiente, porque el concepto de separación es algo que permanece oscuro. Este es el punto, creo yo, donde debe empezar la consideración crítica. No es el concepto formal de separación lo propiamente problemático y oscuro. Separación significa supresión de una unión. Sobre esto no hay oscuridad posible. La cuestión está en determinar en qué clase de unión estoy pensando, unión que doy como supuesta, cuando hablo de una separación por la muerte. Puede decirse que uno se separa de un conocido, a quien se ha tropezado en la calle y con el que se ha conversado un rato. En el servicio de búsqueda que tiene montado la Cruz Roja se oye día tras día que el niño quedó separado de su madre cuando huían y lo sorprendió el ejército enemigo. Se oye decir, a veces, que en un accidente de trabajo a un trabajador le quedó el brazo o la pierna separada del tronco, como si se le hubiera dado un corte. El concepto de separación es siempre el mismo y lo que quiere significar está claro como el cristal. Lo que se diferencia en cada caso es lo que precedió al incidente de la separación y de esta circunstancia es de donde se deriva la distinta significación que el concepto, siempre idéntico, de separación puede ostentar en el caso respectivo. Si en la muerte se da, por consiguiente, una separación de cuerpo y alma,
La significación de este fenómeno depende evidentemente, y no se podía esperar otra cosa, de cómo se haya entendido la forma de estar unidos antes, durante la vida, aquellos dos elementos que en la muerte se separan. Con otras palabras, la interpretación de la muerte es algo que depende de la concepción que se tenga sobre el hombre y sobre su existencia corporal. Llegados aquí, tenemos que volver a hablar de Platón, tomado más exactamente tendríamos que hablar del platonismo, de los platónicos, en primer lugar. Lo que Platón dice personalmente sobre este tema, según veremos más adelante, es mucho más rico en variedades y mucho más sugestivo que lo que permite presumir los distintos ismos que se han formado en torno a su nombre, aunque esta formación bajo tal bandera no sea algo casual y sin fundamento. Pero el fenómeno es una historia que se repite sin cesar en el terreno de las ideas. En todo caso sabemos que el mismo Platón formuló una especie de imagen paradigma para entender esa unión del alma con el cuerpo. El modelo se aceptó en Occidente, y durante más de siglo y medio consiguió irradiar una atracción que en muchas partes, ya que no en la totalidad de los casos, se convirtió en aceptación de carácter obligatorio. En el hombre hay algo que se sirve del cuerpo como de un instrumento o de una herramienta. Ese algo es el alma. Así, por ejemplo, en el diálogo platónico Alcibíades se dice, sacando además una consecuencia de mucho mayor alcance, el alma es el hombre. En este sentido todos los pensadores cristianos anteriores a Santo Tomás fueron prácticamente platónicos, según se deduce de los resultados habidos de forma indiscutible en las investigaciones histórico-filosóficas. Todos ellos definieron al hombre como el alma que se sirve del cuerpo, al modo que un músico se sirve de la cítara. No puede decirse, desde luego, que esta tesis fuera aceptada oficialmente en terreno religioso, algo en sí mismo ya difícil por hallarse en contradicción demasiado manifiesta con las doctrinas más propias de la sacramentología y del culto de los sepulcros, con la veneración de los santos y con la fe en la resurrección. Pero en la demarcación propia de la especulación filosófica se siguió conservando tal principio como algo válido. Homo est anima utens corpore, el hombre es el alma que usa del cuerpo, así describe Santo Tomás la opinión de Platón. Pero esta concepción no consigue una aceptación total, que llegara a impregnar toda la existencia en el terreno espiritual, hasta que empezaron a ceder las resistencias que se le oponían en el ámbito sacramental y cultural del cristianismo. En todo caso vemos que en Descartes recibe ya una significación e importancia sistemáticas que condicionan toda su concepción general, cosa que jamás había llegado a alcanzar en San Agustín. En modo alguno se hubiera podido caracterizar la posición de San Agustín en cuestiones antropológicas con una frase como esta: yo, en cuanto pensante, aún sin el cuerpo, soy ya todo el yo, mientras que este principio describe de manera exacta la posición de Descartes. En el fondo el hombre es para él un ser angelical, puro espíritu, que por casualidad y sin verdaderamente relacionarse con él, tiene la morada en el cuerpo. Por consiguiente, habría que decir que aquí vuelve a resucitarse más bien el espiritualismo anterior al cristianismo, como se manifiesta en el sueño del Escipión de Cicerón: convéncete firmemente de esto, tú no eres mortal, sino que lo es tu cuerpo, o como se dice en Marco Aurelio, tú eres un alma, que arrastra consigo un cadáver. Fácil es suponer todo lo que esto implica para la interpretación de la muerte, incluso está casi ya dicho. Primero, lo que aquí la muerte separa son dos cosas que ya eran dos y no una sola antes de separarse. En la muerte sucede que el trabajador deja la herramienta, o se desprende del instrumento, el navegante abandona la embarcación que ya no necesita después de haber llegado al puerto. Incluso puede decirse, de acuerdo con esta postura, que tiene lugar una liberación, el final de una prisión en una celda. Pero más importante es lo segundo: si el cuerpo y el alma son dos cosas realmente separadas desde el principio, y si solo el alma es lo que propiamente constituye el hombre, con la muerte tiene lugar un algo que no va en absoluto con nosotros.
Schopenhauer lo ha formulado de una manera categórica: cuando el hombre muere permanece ajeno a lo que sucede. Lleva hasta su más radical consecuencia la imagen de Platón, que entiende al cuerpo como instrumento del alma. Luego, cuando se ha parado el torno de hilar, no puede decirse que se haya muerto la hilandera. Es muy comprensible que tal manera de vaciar de todo realismo la muerte humana haya provocado no solo una corrección antiespiritualista en favor de una más realista concepción del hombre, sino que incluso haya dado lugar a la contrapartida del materialismo. Opino, en efecto, que los grandes movimientos del espíritu no salen puramente del arbitrio de sus iniciadores. Y el hecho de que Ludwig Feuerbach, uno de los inspiradores y fundadores del materialismo marxista, empezara su carrera de escritor con los pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad, me parece una cosa que da mucho que pensar. Allí echa en cara con todo derecho a la teología ilustrada de cuño pseudoplatónico, lo mismo que pseudocristiano, el haber convertido en una muerte aparente la realidad del morir humano. ¿Quién fue Ludwig Andreas Feuerbach? Landshut, Alemania, 28 de julio de 1804, Rechenberg, Alemania, 13 de septiembre de 1872, fue un filósofo alemán, antropólogo, biólogo y crítico de la religión. Es considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo, también denominado ateísmo antropológico. Para él la inmortalidad es una creación humana y constituye el germen básico de la antropología de la religión. El materialismo crítico de Feuerbach tendría un efecto profundo tanto en el pensamiento de Richard Wagner, Max Stirner y Bakunin como en las teorías de Marx y Engels y, en general, en todo el denominado materialismo histórico. Página 53.